Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a los seminarios de ICONS Colombia. Les habla Milton César Jiménez, copresidente de ICONS Colombia. Hoy tenemos un diálogo tremendamente relevante, la relación entre el constitucionalismo digital y el ciberespionaje. Trataremos de revisar con especial énfasis el caso de Ecuador y de México. Y para eso vamos a tener la dirección de una experta. Quiero presentarla como una defensora de los derechos humanos digitales, la doctora Carolina Botero, a quien le damos la palabra para que dirija este importante seminario. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Buenas tardes, muchas gracias Milton, muchas gracias a toda la comunidad de ICON. Sí, como ya comentó Milton, la idea de hoy es hablar sobre los marcos jurídicos que regulan la vigilancia estatal en nuestra región y cómo estos tienen importantes vacíos o ya traían importantes vacíos porque además habían sido diseñados en la era pre-internet. Así que no podían prever las capacidades de las tecnologías digitales actuales, pero tampoco habían pensado seriamente en controles garantistas. Esto es una conclusión que sacamos en un estudio de Alsur hace unos años y que con posterioridad en otros varios estudios, el último llamado Tendencias y Prácticas de Vigilancia en América Latina, estudios de casos en Brasil, Chile, Colombia, Salvador, México, Perú y Paraguay, mostraban cómo en la práctica los estados están reteniendo masivamente datos personales. Utilizan software espía, reconocimiento facial y acceden directamente a infraestructuras privadas, comprometiendo los derechos fundamentales como privacidad, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la información, al desarrollo personal, etc. Aunque sabemos que hay una evidente necesidad de actualizar estos marcos normativos, que además fue reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hace mucho en el caso del colectivo José Alvear Restrepo contra Colombia. Las reformas más recientes, en lugar de apropiarse de esas narrativas garantistas y trabajar en ello, han ido en contravía. Por eso esta conversación busca ponernos al tanto y contarnos cómo se están dando estas regulaciones con los casos de Ecuador y México, con especial énfasis, como lo dijo Milton, en el tema del espionaje. Para esta conversación tenemos a dos estimados colegas. La primera persona en dirigirse será Veridiana. Ella es directora asociada de políticas en América Latina de la Electronic Frontier Foundation, abogada, doctora en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, con un máster en Derecho Económico de la misma institución. Su trabajo está en la intersección de tecnología y derechos humanos, como privacidad y libertad de expresión. Fue representante de la sociedad civil para el Comité Gestor de Internet en Brasil y estudiante visitante en el Departamento de Protección de Datos del Consejo de Europa. También está Luis Fernando García, investigador senior en Citizen Lab de la Universidad de Toronto, cofundador y exdirector ejecutivo del R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales en México. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia. Empecemos entonces. Y para esto, para la primera intervención, voy a pedirle a cada uno, tanto a Veridiana como a Luis Fernando, que nos expliquen en qué consiste la reforma a la vigilancia de comunicaciones aprobada tanto en Ecuador como en México, respectivamente, y cuáles fueron las justificaciones. Adelante, Veridiana, por favor. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todas las personas. Agradezco mucho la invitación. Como ha dicho Carolina, trabajo en la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que tiene actuación global en temas de derechos humanos y tecnología, y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos a la vigilancia estatal por medio de las tecnologías digitales es un punto fundamental de nuestro trabajo. Y como ha dicho también Carolina en su introducción, hace tiempo en esta decisión de CAJAR, que voy a hablar
voy a hablar sobre ella porque tiene mucha relación con las violaciones y vulneraciones en la Ley Orgánica de Inteligencia de Ecuador. Y esta sentencia de la Corte de octubre de 2023 construye sobre otros marcos importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya había identificado y remarcado la necesidad de robustecer los marcos legales de protección de privacidad en América Latina o en la región, teniendo en cuenta las capacidades de las tecnologías de comunicación y de información en hacer injerencias al derecho a la vida privada. Y con relación entonces a la Ley Orgánica de Inteligencia de Ecuador, la ley se aprobó este año en el primer semestre y incumple exigencias esenciales para que las injerencias en derechos humanos que su régimen habilita sean admisibles conforme a estándares internacionales de derechos humanos y teniendo en cuenta también en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Presenta un vicio estructural que la aparta del cumplimiento de los principios de legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, invierte regla y excepción con relación a acceso a la información y prioriza fines estatales indeterminados en contravención a la garantía de un fin legítimo para injerencias a derechos humanos y la comprensión de que el fin último de las actividades de inteligencia y de la actuación estatal debe ser la protección de las personas, sus derechos y libertades. Y como he mencionado, un referente fundamental para analizar esta ley es el caso que ha mencionado Carolina, el caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar versus Colombia. Entonces, primero, la ley tiene conceptos vagos con relación a lo que son amenazas y a los fines que las actividades de inteligencia buscan a cumplir. Menciona muy genéricamente siempre la seguridad integral del Estado, la seguridad nacional, pero no los define, no los acota. Con relación a amenazas, su artículo 5 tiene las definiciones que se aplican en el marco de esta ley y define amenazas de manera muy amplia, y esto ha sido objeto incluso de la acción pública de inconstitucionalidad, que hablaré más adelante, y que trata como fenómenos, elementos o condiciones de naturaleza antrópica caracterizada por su capacidad, motivación, intencionalidad de atentar contra los intereses vitales o estratégicos del Estado. Entonces, siempre lo que interesa o el marco son los intereses estratégicos del Estado, y las cuales se ven constantemente, varían constantemente con el aparecimiento de nuevos actores y desafíos en los ámbitos políticos, sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, criminales y estructurales del Estado. O sea, las amenazas pueden ser cualquier cosa casi. Y en este punto es fundamental remarcar lo que ha dicho la Corte de Haga sobre el hecho de que sí, la seguridad nacional puede justificar el empleo de actividades de inteligencia, injerencias al derecho a la vida privada, pero la Corte es enfática en afirmar que las amenazas que habilitan la ejecución de estas actividades deben referirse forzosamente a factores o situaciones que de manera racional y concreta podrían poner en riesgo la realización de estos fines legítimos de seguridad nacional, y que la ley, que es la base legal que legitima una injerencia a un derecho, debe ser acotada y debe prever estas amenazas de una manera más definida de lo que se ve en la ley de inteligencia. Y también remarca que el fin último de las actividades de la inteligencia del Estado debe ser la protección del Estado de Derecho y la protección de las personas de sus derechos y libertades. Entonces, una ley que en la manera como regula las actividades de inteligencia conviértese en sí misma una amenaza a este Estado de Derecho y una amenaza a los derechos y libertades de las personas, no está conforme lo que la propia Corte ha entendido como fines legítimos en este contexto. Un otro punto fundamental con relación a
Ley Orgánica de Inteligencia tiene que ver con el acceso a la información pública. La ley tiene reglas que establecen una inversión con relación a la reserva de la información. Se puede tener en cuenta el artículo 4, literal A, y el artículo 55, que pone los criterios para reserva de la información, que tampoco son detallados con relación a los lineamientos y las hipótesis en que esta información, la clasificación de la información, es algo legítimo. En la práctica, invierte regla con excepción y vulnera el principio de la máxima divulgación en el sentido de que el secreto es una excepción. Es importante decir en este sentido que también todas las informaciones y comunicaciones con relación a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia son consideradas por defecto secreta, que es el grado mediano de clasificación de la información, por el plazo de 10 años. Entonces, una vez más, tiene relación con esto, con esta inversión de regla y excepción. Y hay un punto fundamental con relación a la gestión de los recursos públicos, que trata de los fondos permanentes de gastos especiales que el Sistema Nacional de Inteligencia puede utilizar y la entidad rectora en este sentido. Y con relación a este punto, solo el Contralor General del Estado, ni siquiera la institución Contraloría como una institución, es el Contralor, él es la única entidad con la potestad y la atribución exclusiva de acceder a las informaciones con relación a todos los gastos de estos fondos especiales, o sea, toda la gestión de los recursos públicos por el sistema y por el sistema de inteligencia y por el ente rector. Después que él analiza, las informaciones deben ser incineradas y solo se queda su reporte final con relación a esto, sus actas de análisis, que la ley tampoco regula, que ninguna autoridad lo verifica teniendo en cuenta las informaciones antes de que sean incineradas. También un otro punto importante en este punto es que solo el monto asignado en el presupuesto general del Estado es que es público. Con excepción de esto, todo lo demás se clasifica y después del análisis del Contralor se incinera. Finalmente, es importante mencionar las normas de vigilancia que están contenidas en la ley y que son sumamente intrusivas. Con relación a los subsistemas de inteligencia, organismos de apoyo y a cualquier entidad pública, el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia tiene la potestad, la facultad de solicitar cualquier tipo de información. Incluso la propia ley, ni siquiera por la manera que se lee en sus artículos, parece ni siquiera considerar que los principios de necesidad y proporcionalidad se aplican al intercambio de informaciones en el interior del Estado. Ellos solo los mencionan cuando involucran a actores privados. En el caso de la solicitud de información a entidades del Estado, los principios que la ley menciona son los principios de la celeridad y de la simplicidad. También el artículo 43 de la LOE faculta a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y algunos de sus subsistemas a monitorar el espectro electromagnético y el ciberespacio con el objetivo de obtener información para generar inteligencia y contrainteligencia necesaria a la toma de decisiones oportunas y efectivas, una vez más, a la seguridad integral del Estado. Estas son técnicas de vigilancia masiva que carecen de criterios, límites de controles adecuados en la regulación referida. La regulación referida no los menciona. También establece obligaciones de entrega de información a organismos privados, a entidades privadas y a operadoras de telecomunicaciones, ¿no? Disponen que estos operadores de servicios de telecomunicaciones están obligados a proporcionar a la entidad rectora
Vamos cerrando, por favor. Sí, ¿tengo 5 minutos más o no? Tienes 2. Ah, ok. Entonces, están obligados a proporcionar a la entidad rectora del SNI la información que la entidad y la autoridad que lo solicite considere que es requerida para el desarrollo de actividades u operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Y esta solicitud de información puede abarcar hasta 5 años de una amplia gama de datos y informaciones relativos a la utilización de telecomunicaciones, lo que llamamos metadatos, registros de llamadas, ubicación de torres de celular, utilización de torres Wi-Fi y otras cosas así, que son informaciones que las operadoras de telecomunicaciones tienen a partir de la prestación de sus servicios, ¿no? Fundamentalmente, es importante decir que la solicitud se maneja bajo carácter de secreto. Las operadoras deben firmar un acta de confidencialidad. La información obtenida no será judicializable en razón de medidas de confidencialidad previstas. No solo en este caso, pero en todos los otros casos de requisición de la información, incluso a entidades públicas, esta información, la requisición y la información obtenida no puede ser judicializable, lo que significa que incluso las operadoras no podrían judicializar esto, no podrían cuestionar en juicio. No hay una completa inexistencia o no se establece la necesidad de autorización judicial previa para ninguna de esas actividades, lo que está en contravención con la decisión de la Corte Cajar, y los mecanismos de supervisión independiente previstos en la ley son débiles. Es simplemente una comisión especializada en la Asamblea Nacional que es meramente protocolar, y podemos hablar más sobre esto en el momento de preguntas y debates, lo que también contraviene la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este punto, de que las actividades de inteligencia deben contar con una supervisión civil independiente, con las competencias y los recursos necesarios a cumplir su función. Entonces, así termino mis consideraciones iniciales sobre la Ley Orgánica de Inteligencia en Ecuador. Muchas gracias, Veridiana. Luis Fernando, por favor, continúa tú con México. Muchas gracias, Carolina, y a todos los que están aquí. Saludo a Veridiana. Solamente para clarificar, ¿cuánto tiempo uso para esta respuesta? Para mantenerme en ese tiempo. 10 minutos como máximo, por lo que empezamos tarde, para que tratemos de dejar espacio. Vale, pues ok, perfecto. Haré mejor esfuerzo. Creo que, digamos, por el tiempo no me va a dar oportunidad en esta primera intervención de detallar todos los cambios legales que están sucediendo en México y sus implicaciones, pero creo que a grandes rasgos podré explicar en qué consisten. Creo que es importante partir también de lo que ya existía y de los antecedentes y de la experiencia que ha existido en México en los últimos años, si no es que décadas, en relación a las facultades de vigilancia desplegadas por el Estado. Y creo que es importante tomar como primera antecedente que en México, desde hace más de 10 años, existen, por ejemplo, algunas obligaciones de vigilancia que han sido ampliamente estudiadas, por ejemplo, respecto a la Ley de Telecomunicaciones de México que se aprobó en el año 2014. Ahí hubieron una serie de cambios legales importantes. Uno de ellos tiene que ver con la obligación de las empresas de telecomunicaciones de conservar metadatos de comunicaciones, es decir, no el contenido de las comunicaciones, pero todo lo demás, quién se comunicó con quién, en qué momento, fecha, hora, duración de las comunicaciones, e incluso ubicación geográfica de los comunicantes. Conservar esa información respecto de todos los usuarios de telecomunicaciones del país, más de 140 millones de líneas, y permitir el acceso a esa información a través de mecanismos que en muchos aspectos eran y siguen siendo muy vagos e imprecisos. Hubo unas modificaciones legales en 2016 que facilitaron o que clarificaron algunos aspectos. También hubo una decisión de la Suprema Corte producida a partir de una demanda de amparo presentada por R3D en México,
que clarificó algunos aspectos, y también otras figuras como la geolocalización en tiempo real de dispositivos de comunicación. Como decía, los antecedentes que están ampliamente documentados es que esa legislación propició una serie de abusos muy importantes, dada la vaguedad legal o la vaguedad de los términos respecto, principalmente algunos aspectos como qué autoridades estaban facultadas para requerir esa información, si era necesario un control judicial, por ejemplo, que insisto, fue un poco lo que se clarificó a través de una sentencia de la Suprema Corte de 2016 y una serie de cambios legales, sobre todo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el marco jurídico que regula las fiscalías, pero dejando mucha más vaguedad respecto de otras autoridades. En un informe que publicó R3 de este año llamado El Estado de la Vigilancia, y otro previo que también se llamaba El Estado de la Vigilancia fuera de control de 2016, organizaciones como R3D han documentado muy ampliamente cómo es que este sistema ha sido abusado, accedido a esta información por autoridades no facultadas, sin control judicial, con instancias de abuso ampliamente documentadas en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, inconsistencias en las estadísticas que demuestran un abuso fundamental de estos mecanismos, muchos reportes de corrupción y de la posibilidad de, vía la corrupción, acceder a esa información de manera ilegal, filtraciones, vulneraciones de datos. Entonces, eso más añádanle toda la evidencia de abuso histórico de los sistemas de inteligencia en México, por ejemplo, el caso Pegasus, que trasciende gobiernos de derecha y de izquierda, o de autodenominada izquierda, y que ha persistido, más otros fenómenos como la militarización, etcétera, que no me da tiempo de ahondar en ellos. Entonces, en ese marco se adoptan una serie de reformas que en realidad no es una sola reforma, no es una sola ley, son muchas, y trataré de destacar los principales aspectos de las mismas, empezando por una nueva ley de telecomunicaciones que mucho copia y pega lo que decía la ley de telecomunicaciones anterior, lo cual no es bueno porque, como ya está ampliamente demostrado, ese texto propició una serie de abusos muy importantes respecto de la conservación de metadatos de comunicaciones y el acceso a datos conservados y la geolocalización en tiempo real, pero añade unas cosas nuevas preocupantes que además ya han sido testeadas y han sido rechazadas, como es la creación de registros de usuarios de telecomunicaciones. La obligación de registro y de asociar un chip de telefonía, una tarjeta SIM, con una identificación, un nombre de una persona real. Esto conlleva una serie de problemas que la Suprema Corte de México ya había considerado inconstitucionales en un caso, una sentencia muy recomendable, la acción de inconstitucionalidad 82-2021, en donde la Suprema Corte desechó un intento previo en el gobierno anterior de aprobar lo que se llamaba la Plataforma Nacional de Usuarios de Telefonía, PANAUT, que esencialmente creaba una base de datos centralizada a cargo del gobierno con todos los datos de identificación asociados a cualquier persona que utiliza un teléfono móvil o el servicio de telefonía móvil. Algo que además es asociado a datos biométricos, es decir, para poder comprar un chip de telefonía o mantener un servicio móvil, tenías que identificarte y aportar esos datos biométricos al Estado para generar esta base de datos. Eso lo declaró la Corte inconstitucional. Entre muchos aspectos, uno que es muy relevante es que es algo que se ha demostrado que no es útil para el combate a la delincuencia de ninguna manera. Es verdaderamente inverosímil, bastante tonto creer que la delincuencia va a utilizar teléfonos asociados a sus nombres. Eso no iba a suceder y no va a suceder. Hay muchas alternativas para eludir este sistema, y a quien sí se va a afectar es a las personas que no tienen nada que ver con investigaciones criminales ni con tipo de amenaza a la seguridad nacional. Bueno, todo eso, como la Corte lo declaró inconstitucional, se reintenta y se hace un pequeño cambio en el sentido de que en lugar de crear una base de datos propiamente de usuario de telefonía a cargo del Estado, se obliga a los concesionarios de telecomunicaciones a generar estos registros, lo cual además impone una serie de barreras al acceso a la telefonía móvil, que es la manera principal en la que personas, sobre todo en comunidades rurales, en estatus socioeconómicos bajos, acceden al Internet y pueden a través de eso acceder a una serie de derechos. Entonces se reitera y se ignora básicamente esa decisión de la Suprema Corte y se reintenta escribir o inscribir este mecanismo. Pero eso es solamente
la punta del iceberg. Hay una serie de otras reformas, sobre todo la Ley General de Población en México, que es muy importante, que tiene que ver con dos cosas. Una, o destaco dos cosas de todas esas reformas. Por un lado, se genera una obligación de un documento nacional único que se le llama, en México hay un número que se llama la CURP, lo que en otros países le llaman el DNI o hay varios nombres en el mundo de cómo le dan este número que asociado a una persona única, pero ahora se pretende que ese número esté asociado a datos biométricos y constituya una identificación nacional única en el país, generando una base de datos centralizada de datos biométricos de toda la población, incluyendo menores de edad. La intención es que ese documento sea fundacional para el acceso a cualquier servicio público o privado. De manera todavía más preocupante que esto, que eso es muy preocupante, y también le incide la decisión de la Suprema Corte respecto de que una base de datos biométrica masiva centralizada no era constitucional o no es constitucional, aunque probablemente lo vaya a hacer pronto porque, como probablemente hablaremos después, en México no hay Estado de Derecho y el Poder Judicial acaba de ser absolutamente capturado por el Ejecutivo. Entonces, prácticamente todo lo que ha decidido la Suprema Corte que no le sirva al régimen va a ser desechado, incluyendo esta sentencia, probablemente. A pesar de que muchas personas que entonces votaron por la inconstitucionalidad, hoy forman parte de nuevo del Poder Judicial alineado al Ejecutivo. Pero un aspecto muy fundamental y que ata todas estas reformas, las que ya mencioné, y una extra que ahorita mencioné, que es la más grave, es una obligación de todo ente público o privado del país de requerir la CURP para el acceso a cualquier trámite o servicio, sin ningún tipo de distinción. Esto quiere decir, técnicamente, que si las autoridades así lo deciden y lo exigen, se puede obligar a cualquier ente público o privado, desde una tiendita en la esquina hasta el gobierno local, federal, estatal, la plataforma de servicios en línea, cualquier trámite o servicio, requerir y asociar la actividad de todas las personas a un número identificado y generar registros y bases de datos de la actividad de todas las personas respecto de todas las cosas que hacen en interacción con cualquier ente público o privado. Básicamente, lo que hace esta disposición es asegurarse de que existan registros administrativos de la actividad de todas las personas. Y esto es muy relevante respecto de la siguiente, ya hay más leyes, pero voy a saltarme algunas por el tiempo. Pero la que yo creo que es la más preocupante, la que dimensiona todo el riesgo de lo que ya mencioné, que es la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, a la que me referiré de en adelante como ley de inteligencia, en donde a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es el Ministerio, digamos, Federal de Seguridad, y del Centro Nacional de Inteligencia, que es la Autoridad de Inteligencia Civil, porque se llaman militares todos estos aparatos, pero bueno, esa Autoridad de Inteligencia se pone a cargo de ellas, y también de la Guardia Nacional, que es algún tipo de policía federal que sí está absolutamente militarizada y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, primero se crea una cosa que se llama la Plataforma Central de Inteligencia, a través de la cual se obliga a todos esos entes públicos o privados a los que se les obligó y se les obliga a generar estos registros, a interconectar en tiempo real todas esas bases de datos en un solo sistema que se llama la Plataforma Central de Inteligencia, para que estos entes, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y eventualmente, potencialmente otros entes públicos, tengan acceso directo y restricto, sin control judicial, en tiempo real, a las bases de datos directamente, sin necesidad ni siquiera de un requerimiento y una respuesta de ningún tipo de procedimiento. Es un sistema de vigilancia masiva y absoluta de la población, que desafortunadamente se ha minimizado, pero que eso es lo que hace este sistema y lo que claramente la legislación establece. Hay otros sistemas que menciono rápidamente, bueno, o lo dejo para después, pero nada más mencionar rápido que hay otras disposiciones, porque es relevante la pregunta de con qué motivos. En realidad no es muy clara cómo se intenta justificar todo esto. Obviamente el tema de seguridad, la presión de los Estados Unidos está generando, digamos, públicamente se dice la inseguridad en el país,
más privadamente. Hay una exigencia de los Estados Unidos de mucha de esta información también para compartirla con los Estados Unidos. Hay muchas disposiciones sobre compartición de esta información, que claramente Estados Unidos está interesado en esta información para fines de su política de deportaciones masivas, por ejemplo, entre otras cosas. Y también en la legislación sobre desaparición forzada de personas se utiliza el tema de las desapariciones forzadas de una manera bastante grotesca y lamentable por parte del gobierno de México para intentar justificar mucho estos sistemas, incluyendo otro que me hago referencia rápidamente, que es la plataforma, cosa que se llama la plataforma única de búsqueda, perdón, plataforma, vale un poquito el nombre, pero plataforma, ahorita les pongo si quieren por escrito los nombres de todas las legislaciones, en donde esta CURP, digamos, lo que se pretende hacer es que genere, una vez que se está buscando una persona desaparecida, en teoría, se pone en un sistema que una vez que, como todas las actividades se van a asociar a la CURP, en cuanto alguien con una CURP de una persona desaparecida haga algo, pida un paquete en Amazon, se presente a comprar una Coca-Cola en una tiendita y de su CURP salga una alerta que permita a las autoridades encontrar a esa persona. Evidencia muy endeble respecto de ese sistema es lo que necesita México para resolver su problema de desapariciones forzadas de casi 100,000 personas desaparecidas en México, pero esa es un poco la lógica y más, yo creo, un pretexto, una utilización bastante perversa de un problema real como las desapariciones, pero para intentar lavarle la cara a todo un sistema de vigilancia masiva autoritario que está siendo aprobado en México. Muchas gracias. Creo que las intervenciones de Veridiana y Luis Fernando nos muestran cómo es cierto que tenemos un problema en los marcos legales que no son garantistas en temas de inteligencia y no se han actualizado con la realidad tecnológica. De hecho, no tenemos sistemas de control y los sistemas de rendición de cuentas tampoco son sólidos. Los dos países han desarrollado una mayor capacidad de vigilancia estatal y esto se ha hecho sobre todo, digamos, para el aparato militar. No solo no han fortalecido los mecanismos de control, sino por el contrario, se han echado para atrás. Los dos han mencionado la ausencia, por ejemplo, de revisiones judiciales e incluso de autorizaciones judiciales previas, que ha sido un estándar internacional, simplemente como para mencionar una sola de las cosas que han dicho. Yo quisiera que ocupáramos este segundo aspecto, esta segunda parte, en mencionar ya en caso concreto, si ustedes están de acuerdo, digamos, lo que les haya quedado faltando de la versión anterior para definir si están de acuerdo con esa afirmación. El hecho de que las reformas que se han dado lo que buscan es, digamos, eliminar prácticamente controles y establecer unas capacidades extraordinarias. Por favor, esta vez empecemos, si quieres, con Luis Fernando y nuevamente tratemos de mantenernos en los 10 minutos para poder abrir a preguntas más concretas. Vale, perfecto. Ahí ya puse algunos nombres, le faltaron algunas, ahorita las completo, pero los nombres de varias de las leyes que en México se están siendo aprobadas, y creo que es muy pertinente y sí me faltó justo hablar de eso, de los temas de los controles, ¿no? Porque todo esto es qué puede hacer la autoridad y cómo lo puede hacer. Digamos, hay mucha evidencia de cómo este sistema en donde las autoridades tienen que requerir la información a otros entes ha sido ampliamente abusada. Imaginemos los abusos que pueden existir o que van a existir o que existen cuando las facultades ya ni siquiera requieren de una solicitud y de un punto de registro, sino del acceso directo de las autoridades a la información. Es mucho más difícil la supervisión y la rendición de cuentas de esa manera de recabar inteligencia que de la otra, que de todos modos la otra ha sido ampliamente documentado cómo ha sido abusada, ¿no? El hecho de que una autoridad puede acceder a esas bases de datos sin dejar ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control, sin que un ente técnicamente te pueda decir que no, porque no cumples con algún requisito, algo que de todos modos no hacían la mayoría de los entes, pero que técnicamente era posible. Ahora ni siquiera hay eso. Y no hay contemplado ningún tipo de control judicial. Incluso los que habían se debilitaron todavía más respecto a algunos tipos de acceso a inteligencia. Por ejemplo, lo del tema del acceso a los datos conservados por las empresas de telecomunicaciones, a pesar de que persiste el Código Nacional de Procedimientos Penales que exige
una autorización judicial federal como principio, en principio, respecto del acceso a esta información, respecto de otros entes como la Guardia Nacional, que es el ejército básicamente en México, o el Centro Nacional de Inteligencia, no se requiere, incluso lo que había se modifica para hacerlo ambiguo y permitir el acceso a esta información sin control judicial. Pero además hay otra serie de cuestiones que incumplen los parámetros de regulación de la ley de los sistemas de inteligencia, como ya bien mencionó Meridiana. Es fundamental el marco que ha establecido y desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cajar, y que claramente es absolutamente ignorado en el caso de México, ¿no? No solamente por la ausencia de controles judiciales en el acceso a esta información, sino también respecto a otras cuestiones, como el tema de transparencia, que también, similar a lo que menciona Veridiana respecto del Ecuador, en México también se adoptan disposiciones junto con estas normas que básicamente hacen secreto todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, la Plataforma Central de Inteligencia. Entonces, técnicamente no se va a poder saber nada respecto de su operación. Entonces, el tema de transparencia deja muchísimo que desear, que la transparencia es lo que es importante entenderla en varios segmentos, una que ha sido bastante útil, pero no es tampoco solución a los problemas de rendición de cuentas sobre esos sistemas, que es la transparencia estadística, es decir, la obligación de que exista estadísticas por parte de las autoridades respecto de quiénes, cuándo, cuántas veces acceden a información de la población. Estas estadísticas han sido útiles para demostrar inconsistencias que demuestran también abusos. Otras figuras como la supervisión independiente. No solamente no se adopta un sistema, un órgano de supervisión independiente como lo exige, por ejemplo, la Corte Interamericana en el caso Cajar, sino que lo que existía se ha absolutamente demolido en México. En México existía una autoridad de protección de datos que era también autoridad de transparencia y acceso a la información pública, el famoso INAI, que fue desmantelado hace unos meses también en México y puesto bajo control del Ejecutivo. Ya no tiene autonomía constitucional, sino que es una oficina de gobierno del Ejecutivo, que ya en sus primeros meses de operación ha demostrado pues que la tasa de pedidos de información que son rechazados se ha disparado prácticamente a totalidad, al más del 90% de las solicitudes, cuando antes era mucho mayor el acceso a la información. Además de la ausencia de controles de supervisión independiente, hay otras salvaguardas que no han sido adoptadas y que son exigidas y que en los litigios que están en curso en México se están exigiendo, como por ejemplo el derecho de notificación, que implica el derecho de las personas a saber cuando sus datos han sido accedidos. Por ejemplo, y esto yo fui parte a pedido de varios grupos que representan los derechos de personas desaparecidas. Me involucré un poco en las negociaciones y en la discusión, más que negociación, con el gobierno respecto de las leyes en materia de desaparición forzada de personas, que también establecieron una serie de sistemas de vigilancia. Y en esas discusiones el gobierno mostró una enorme renuencia a cualquier tipo de medida de control y de supervisión, que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, respecto de este sistema, de la plataforma única de identidad, así le llaman, plataforma única de identidad, que es el sistema en donde cuando aparece un uso de una CURP de una persona reportada como desaparecida, hay una alerta. Algo que se proponía es, bueno, incluso sí se mentió al final un poco en la ley de desaparición forzada, pero que quedó pendiente de que se despliegue en normas reglamentarias la necesidad de que haya alguna notificación efectiva de las personas que están siendo buscadas. Si te están buscando, que te manden un correo o una notificación de que te están buscando y que te buscaron en la plataforma única de identidad, pues no debería ser problemático. El tema es que en esas mesas se le prometió y se dijo que esa plataforma única de identidad iba a ser únicamente para la búsqueda de personas desaparecidas, pero en la ley de inteligencia literalmente se le da al Centro Nacional de Inteligencia, al órgano de inteligencia civil, acceso directo y restricto, así dice literalmente el artículo de la ley de inteligencia, a esa plataforma única de identidad, con lo cual pues se incumple esa promesa. Entonces no hay esta notificación que por supuesto que puede ser diferida, no en el momento en que está haciendo, por ejemplo, un objeto de inteligencia, notificarle que está siendo monitoreado, pero que eventualmente es notificado y le permite acceder a la justicia también.
un dilema, un problema muy importante de los sistemas de inteligencia y de vigilancia en general, es su secrecía y cómo esa secrecía impide a las personas ser conscientes de que su esfera de derechos está siendo vulnerada y su oportunidad de acceder a la justicia para remediar esas vulneraciones. El principio digamos, de control judicial pretende, en ausencia de la persona afectada, generar un mecanismo de control, pero también la notificación pretende dar en algún momento certeza a las personas respecto de la invasión a su privacidad, que les permita también, por méritos propios, incoar cualquier mecanismo judicial o legal para salvaguardar sus derechos. Entonces tampoco hay ni control judicial, ni transparencia, ni supervisión independiente, ni derecho a notificación, ni siquiera obligaciones de registro de las actividades, y es decir, que haya un registro fehaciente de qué autoridad accede a qué datos, de qué persona, con fines de supervisión posterior. Y en ese sentido, pues es básicamente la inversión de lo que debería ser un sistema constitucional democrático de derecho, en donde el Estado es transparente, lo más transparente posible ante la ciudadanía, y los ciudadanos digamos, resguardan su esfera de privacidad lo más posible respecto del Estado. Es totalmente todo invertido, en donde el Estado es secreto, adquiere mucha más secrecía respecto de sus actividades, y el ciudadano termina siendo transparente frente al Estado con fines muy perniciosos y muy problemáticos. Por ejemplo, y con esto termino, ¿por qué México está haciendo todo esto? Bueno, por muchas razones. Unas tienen que ver con la presión de los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos saben perfectamente que toda esta información, una vez recabada por el Estado mexicano, inmediatamente esos sistemas de inteligencia van a acceder directamente a ellos. Y más formalmente los flujos de información y de cooperación, específicamente para el tema migratorio, en donde México ha fungido durante varios años como básicamente la policía de migración de los Estados Unidos. Una posición bastante indigna, a pesar de la retórica que nuestra presidenta vende hacia afuera, la sumisión absoluta a las políticas de seguridad y migración con una crueldad terrible respecto a las personas migrantes es total. Pero también, digamos, hay otros aspectos que vale la pena destacar, pero ya siento que ya hablé demasiado, mejor lo dejo a las preguntas y lo discutimos. Lo discutimos ahí, pero hay también motivos propios por parte del Estado que quiere ejercer mayor control sobre la población, y también facilitar otros sistemas de inteligencia. Por ejemplo, la obsesión con la creación de una base de datos biométrica de todas las personas en el país tiene como objetivo principal ser la base para un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en el país. Es algo que se ha intentado mantener a raya, que se ha en muchas partes de México implementado los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial, pero que no han sido muy efectivos porque no existe esa base de datos con quien contrastar los rostros de quienes están apareciendo enfrente de las cámaras. Entonces, la obsesión por parte sobre todo de las Fuerzas Armadas en México, que tienen un poder enorme, muchas veces un poder criminal, es decir, también muy importante entender esto, esta justificación de combatir la delincuencia desde el Estado es bastante cuestionable cuando es frecuente, común, absolutamente documentado todos los esquemas de colusión que existen dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo las fuerzas de inteligencia y militares, con la propia delincuencia organizada y este pacto público-privado criminal, que es el que realmente gobierna México, y que desafortunadamente esos pactos se empiezan a construir en muchas partes de América Latina. Yo les diría a muchos países de Sudamérica que vean a México como oráculo de lo que les espera, ¿no? Muchas gracias. Viridiana, vamos derecho para no demorarnos. Sí, bueno, los problemas son los mismos, y las violaciones y las preocupaciones con relación a la ley orgánica de inteligencia y el contexto, ¿no? Yo creo que es interesante decir que también en este caso tiene un artículo de la ley que faculta a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia lo que la ley dice: la entrega y actualización permanente y vigente de las bases de datos e información, de la cual
esto entre subsistemas, organismos de apoyo y entidades públicas, ¿no? Y esto es un punto importante porque nosotros vemos en la región un impulso creciente por la interoperabilidad de bases de datos en el contexto de la digitalización, también de la intensificación de la digitalización de las administraciones públicas. Y siempre con el discurso de la mayor efectividad de la actuación del Estado, de la no necesidad de un ciudadano presentar las mismas informaciones o los mismos documentos más de una vez. Y por supuesto, muchos de los servicios públicos sí pueden beneficiarse de esto, pero estas leyes son una demostración cabal de los problemas que podemos tener y las vulneraciones fundamentales de derechos humanos que podemos tener en este contexto sin una comprensión fundamental de lo que también ya hemos avanzado mucho en marcos internacionales y estándares internacionales. Y bueno, México con una ley de protección de datos desde hace mucho tiempo, con relación a nociones de necesidad, minimización en el tratamiento de datos, y estas nociones que son fundamentales en la disciplina de protección de datos personales las estamos perdiendo en este contexto que vivimos con este impulso de interoperabilidad de bases de datos estatales, con también el impulso de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en base a estos datos, incluso por organismos y órganos públicos. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta que en estos movimientos no se dan apartados de este contexto de militarización y securitización de la actuación estatal en muchos de nuestros países. Y un contexto en que esto se da sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin controles debidos, ¿no? En este caso aún, otro artículo de la Ley Orgánica de Inteligencia, el 50, dice que el órgano rector del CNI puede exigir a cualquier entidad pública cualquier información y que esta obligación debe cumplirse sin excepciones ni oposiciones, porque de ser del Estado deben cumplir sin excepciones y sin oposiciones. Esto, de hecho, es algo que trae mucha preocupación en este contexto que les comentaba. Y con relación a garantías que existen, teniendo en cuenta, por ejemplo, las reglas que se ponen con relación a las operadoras de telecomunicaciones. La Constitución de Ecuador garantiza la inviolabilidad de correspondencia que se aplica al contexto de comunicaciones también. Y a pesar de ello, la ley, y a pesar de la Convención Americana y la decisión reciente de Cajar, como les mencioné, la ley desconsidera completamente la necesidad de autorización judicial, incluso para acceder a las informaciones de las operadoras de telecomunicaciones. Y esto es importante decir que también es un problema histórico de nuestra región. Muchas veces las leyes no consideran que la inviolabilidad de comunicaciones se aplica también a los metadatos, o sea, a las informaciones que dan información sobre una comunicación, aunque no sea su contenido, ¿no? El historial de mensajes, datos de ubicación por medio de las torres de celular, antenas de celular. Tenemos este problema en algunas legislaciones de la región de no considerar que para acceder a metadatos sea necesaria una autorización judicial, aunque también desde la Corte ya se había dicho, aún en Escher versus Brasil 2009, que la protección del artículo 11 de la Corte también se ponía a los datos que se relacionaban a la comunicación más allá de su contenido. Y esto se ha quedado cristalmente claro en la necesidad de orden de autorización judicial en el caso Cajar. Y todo este contexto, el caso Cajar también es fundamental con relación a otro punto, porque ha considerado la protección de la Convención Americana al derecho a autodeterminación informativa, que es el derecho a la protección de datos personales. Y esto también, aunque la Constitución de Ecuador garantice la protección de datos personales y que Ecuador la regule, aunque la ley de Ecuador no se aplique directamente a actividades de seguridad e inteligencia, lo que también pasa con frecuencia en nuestras legislaciones de excepcionar
actividades de seguridad e inteligencia. La propia ley de Ecuador dice que en este contexto se deben aplicar estándares internacionales de derechos humanos para la protección de datos en el contexto de inteligencia y seguridad. Y la decisión de Cajar, la sentencia de Cajar, es exactamente esto y pone la garantía del derecho de acceso, rectificación, entre otros de los derechos de eliminación en el contexto de actividades de inteligencia. Y sí, dice que puede haber excepciones, que el Estado puede tener la justificativa legítima para no aplicar este derecho, pero no de manera perpetua, y para tanto aplica los criterios del artículo 13 y la jurisprudencia y los estándares del sistema interamericano que se aplican al acceso a la información pública para el derecho de las personas a solicitar información con respecto al tratamiento de sus datos por los órganos de vigilancia y los órganos de inteligencia. Entonces, los criterios que el sistema interamericano de derechos humanos aplica al acceso a la información pública han sido aplicados para la Corte, para el derecho de las personas a acceder y controlar sus datos y el tratamiento de sus datos en el marco de las actividades de inteligencia. Esto no existe tampoco en la Ley Orgánica de Inteligencia y en su reglamento general. Entonces, todo este escenario, tanto de poderes intrusivos de vigilancia sin control y reglas que permiten una actividad de vigilancia en secreto y sin rendición de cuentas y sin supervisión que sea robusta, independiente y con las competencias necesarias, esto lo que causa es un estado de indefensión completa frente a estos organismos de inteligencia. Una grave deficiencia de controles, supervisión, rendición de cuentas. Incluso la Corte detalla importantes controles con relación al registro de actividades de inteligencia. Lo que decía Luis Fernando, por ejemplo, este es otro punto, la necesidad de registrar a todas las actividades de inteligencia, el acceso a los sistemas de inteligencia, quién los accede, por ejemplo, para que se tenga un historial de eso, para verificar abusos. Pero esto no hay registro en la Ley Orgánica de Inteligencia. Lo que hay es una protección de la identidad de los agentes y los funcionarios de los organismos de inteligencia que se pone incluso frente a posibles autoridades de fiscalización. Más que eso, les voy a leer el artículo 47, una parte del artículo 47 de la Ley Orgánica de Inteligencia que dice que la información proporcionada en el marco de ese artículo, que son los requerimientos de información por el ente rector, no serán utilizados exclusivamente para fines de inteligencia y contrainteligencia, quedando expresamente excluido de su uso como prueba en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios. Por lo tanto, no serán judicializables ni podrán ser utilizados como fundamento para la adopción de decisiones de instancias jurisdiccionales. Así también, ni la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, ni los servidores responsables de la producción de dicha información podrán ser objeto de acciones judiciales o administrativas derivadas de la producción o uso de esta información. O sea, es casi como un estado de excepción con relación o con respecto a la posibilidad de identificar violaciones, investigar y sancionar los abusos por parte del Estado. Esto es muy preocupante y en este sentido, este ha sido uno de los artículos que la Corte ha suspendido en la admisión de la acción pública de inconstitucionalidad, pero de hecho es una demostración clara de los poderes que se están dando a las autoridades de vigilancia y de inteligencia sin ni siquiera la posibilidad de poder utilizar, por ejemplo, la información que sea obtenida por medio de una solicitud abusiva, ni siquiera poder utilizar esta información para sancionar o responsabilizar un abuso por parte de estas autoridades. Entonces, es una situación muy preocupante que, bueno, es muy importante que estemos hoy haciendo ese debate acá y compartiendo esta información. Es como una garantía de impunidad, ¿no? Muchas gracias, como una garantía de impunidad. Muy amable.
Bueno, yo tengo más preguntas, pero quisiera abrir el foro para las preguntas de ustedes. Si no las hay, sigo yo. Díganme, por favor, ¿hay alguien? Yo tengo mi pantalla hacia al revés, entonces agradezco si me avisan si hay alguien alzando la mano. Bien, si no, yo quisiera saltar un poco a la hora que. Entiendo, y ya lo anticipó Veridiana, que la norma ecuatoriana está siendo analizada pues, por la Corte, y entiendo que también ha sucedido lo mismo en México. Cuéntenme qué oportunidades hay de que se hayan ajustes por esta vía, o en términos generales, ¿qué piensan ustedes que va a pasar ahora? Si quieren, nos turnamos, o como lo hicimos la vez pasada, vuelve a empezar Veridiana. Dale, ok. Entonces sí, ha tenido la Ley Orgánica de Inteligencia y su reglamento general han sido objeto de una acción pública de inconstitucionalidad propuesta por organizaciones de la sociedad civil en Ecuador. La Corte ya ha admitido esta acción y en juicio y ha suspendido provisionalmente algunas de las disposiciones. Muchas de las que yo mencioné acá, las definiciones vagas, las disposiciones con poderes de requerimiento de información para entidades públicas y para operadoras de telecomunicaciones, entre otras. La audiencia de este juicio ha sido en el 1 de septiembre, pero hasta ahora no ha tenido un juicio definitivo, pero por las informaciones que tenemos, la Corte no quiere tardarse mucho en esto. Y es importante remarcar que esto se dio también en el contexto de la suspensión de artículos también de otras 2 leyes en Ecuador, de las que yo no conozco en detalle, y que se han sido aprobadas en el carácter de urgencia económica. Incluso esta de inteligencia se ha aprobado en el carácter de urgencia económica. Las otras 2 son la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública. Y en base a esto, incluso el presidente de Ecuador ha tenido una protesta a inicios de agosto en contra de las decisiones de la Corte, con evidencias de un gran apoyo del gobierno para que las protestas ocurriesen. Y está como en un conflicto abierto el gobierno, la administración del Ejecutivo y la Corte Constitucional de Ecuador. Incluso el gobierno, con el discurso que solemos ver en nuestra región con relación a la necesidad de seguridad, la necesidad de defensa de la población frente a criminalidad. Es cierto que la situación en Ecuador es muy preocupante, pero tampoco la arreglará una norma como esta que da al Estado poderes impresionantes de vigilancia y control, sin supervisión, sin control judicial, sin rendición de cuentas. Entonces, en este contexto, estas organizaciones han entrado con acción. Tras la admisión por la Corte, también han hecho un pronunciamiento en que muchas organizaciones de la región han firmado sobre la importancia, la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Nosotros también desde la AFF y otras organizaciones de la región, como Carisma, Derechos Digitales, R3D, creo, han presentado amicus en este proceso para apoyar la demanda y demostrar los problemas que estamos acá compartiendo. Y entonces sí creo que por este contexto la acción pública de inconstitucionalidad y la actuación de la Corte, más allá de otras posibilidades de que existan, incluso porque en este contexto también órganos de los sistemas de los organismos internacionales de derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se han pronunciado sobre este contexto más amplio del gobierno de Ecuador y del contexto ecuatoriano. Entonces, más allá de la Corte en sí misma, también otros mecanismos son posibles y están atentos a lo que pasa en Ecuador, pero teniendo en cuenta lo que se ha podido ver de la actuación de la Corte Constitucional, sí creo que podemos ser optimistas de que esta pueda ser una vía para poner
para poner una barrera por lo menos con respecto a los poderes intrusivos de esta ley. Muchos de los artículos más preocupantes en este momento están suspendidos por la decisión de la Corte. Una nota positiva para seguir con Luis Fernando, que seguramente no va por el mismo lado. Sí, todo lo contrario. Sí, desafortunadamente en México por pues el proceso de desmantelamiento de los sistemas, la división de poderes, de un poder judicial independiente, de las autoridades de protección de datos independientes, y también desde hace un tiempo también el debilitamiento de los mecanismos de control constitucional y de defensa de derechos humanos. También lo que en México es el Ombudsman Nacional, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde hace varios años ha sido neutralizada absolutamente. La Fiscalía está también en las manos de una persona no solamente leal al Ejecutivo, sino con un pasado y un presente bastante oscuro. Entonces, en México, para que la Suprema Corte decida con efectos generales, haga un control de constitucionalidad con efectos generales, se requiere una acción de inconstitucionalidad que en México no la puede promover cualquier persona, sino solamente algunos entes, un tercio de alguna de las cámaras del Congreso, que hoy el Ejecutivo, por una sobrerepresentación electoral a partir de una ingeniería electoral bastante cuestionable y una interpretación legal bastante cuestionable, hoy el Ejecutivo posee más de 2/3 partes del Congreso, aunque solo recibió poco más del 50% de los votos, una representación aproximadamente del 20%. Entonces no hay los números en las cámaras para llevar estas legislaciones a la Suprema Corte. Los otros entes facultados o que en el pasado llevaron, por ejemplo, mencionaba lo de el PANAUT, la Plataforma Nacional de Usuarios de Telefonía, que se llevó a la Corte y la Corte declaró inconstitucional. Quien lo llevó a la Corte fue el INAI, que ya no existe. Otros que pueden llevarlo es la CNDH, que está cooptada, la Fiscalía General de la República, que está cooptada, y además llevarla ante una Suprema Corte distinta, que acaba de ser renovada a través de una elección judicial totalmente, una reforma judicial que ha sido ampliamente criticada, documentada como no tiene, digamos, una vocación democrática, sino verdaderamente un esquema de control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y hoy en la Suprema Corte la totalidad de las ministras y ministros son ministras y ministros que tienen una liga muy clara con el propio Ejecutivo y que bajo ninguna circunstancia van a impedir que esta legislación avance o van a decretar su inconstitucionalidad. Pero además, como nadie lo pudo llevar directamente, esto tiene que pasar por los mecanismos de juzgados y tribunales colegiados normal, pero además hay otras reformas a la ley de amparo, que es el mecanismo de control constitucional y defensa de derechos humanos principal en México, que también limitan los efectos de estos amparos, sobre todo impidiendo la suspensión contra normas generales en muchos casos, o impidiendo los efectos generales de las sentencias. Entonces, hay litigio, hay muchas personas, organizaciones que han acudido o hemos acudido a reclamar la inconstitucionalidad de estas reformas. No descarto que en primeras instancias inclusive haya una sorpresa y una buena decisión, pero eventualmente todos quienes impugnamos sabemos que esto va a terminar de ser necesario en la Suprema Corte, quien lo va a terminar validando. Pero es una lucha testimonial que creo que se tiene que hacer, que es importante plantearla, que eventualmente estos sistemas pues terminarán probablemente en escrutinio internacional, en donde va a ser interesante ver qué sucede, si es que todavía tenemos sistema interamericano de derechos humanos para cuando estas normas lleguen a él, pero digamos es lo que hay. Hay además, creo que todo un esquema de implementación de estas normas al que muchos le estamos dando un seguimiento muy importante, tanto el desarrollo de normas reglamentarias específicas, como por ejemplo esto que decía de la interconexión de las bases de datos y la obligación de las entes particulares. Es importante documentar quiénes reciben esos requerimientos de interconectar sus bases de datos,
faltan muchas cosas. Sobre algunos aspectos, por ejemplo, se menciona que si una línea telefónica no se registra en este registro de usuarios de telefonía que llevarán las empresas de telecomunicaciones, se va a cancelar la línea. Eso ya sucedió alguna vez en México y fracasó ese sistema, y en parte porque un número muy importante de líneas no se registraron y eso generó una oposición muy importante de las empresas de telecomunicaciones que iban a ver pues su base de usuarios recortada de manera muy considerable. Entonces todavía falta ver qué tanta resistencia hay de la gente a, por ejemplo, tramitar esta CURP biométrica, registrar sus datos. Y todavía hay muchos obstáculos logísticos. Ya hubo una licitación por parte de un ente tecnológico de México, que es la Agencia de Transformación Digital, que parte y es parte importante de la instrumentación e implementación de esas medidas, en donde hace una licitación para una nube donde van a querer alojar todos estos datos, y la licitación está desierta. Nadie se atrevió a digamos, a buscar ser esa nube por el precio que estaban ofreciendo, porque claramente es un riesgo reputacional y no se puede manejar tantos datos con poco dinero y con poca gestión. Entonces, hay muchos retos logísticos que también tiene que superar el propio Ejecutivo. Hay un montón de escándalos en este momento en el gobierno de funcionarios ligados al gobierno, vinculados con la delincuencia organizada. Entonces, hay muchas cosas pueden cambiar y modificarse, pero digamos en las vías jurídicas tradicionales, normales, hay pocas esperanzas de que haya una reversión en ese sentido, más bien una actuación testimonial, de documentación, de denuncia, de visibilización, además de las insuficiencias, y se van confirmando muchas cosas, ¿no? En esta licitación, el gobierno decía, no se va a hacer una base de datos centralizada, y lee la licitación y se confirman esas cosas. Hay más ciudades anunciando sistemas de reconocimiento facial que se piensan basar en estas bases de datos biométricas, alguna inclusive literalmente llamándola Big Brother. O sea, el propio gobierno le dijo, nuestro Big Brother, ¿no? Es ya niveles de realismo mágico que solo podemos ver en nuestra región. Entonces, desafortunadamente no se ve bien el panorama, pero creo que es muy importante darle seguimiento porque, insisto, mucho de esto tiene que ver con una motivación directa del Estado, principalmente de quien es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México, que fue operador de Pegasus hace una década y que pinta para ser presidente de México en 2030, que tiene vínculo, una relación muy directa con los Estados Unidos. Entonces, mucho también tiene que ver con el poder que esta figura está amasando, que es literalmente heredero, o sea, es pariente de uno de los creadores de la antigua Dirección Federal de Seguridad, que es el antecedente del órgano de inteligencia. Es decir, es el delfín del aparato de seguridad que se enquistó en México a partir de la lucha contra insurgentes, pues la lucha antinarcóticos, que creó al narco, se benefició del narco, gestionó al narco y que gobierna desde las sombras, independientemente de quién gana las elecciones en México. Entonces, es un proyecto político muy poderoso con apoyo de empresarios de Estados Unidos, del ejército, que difícilmente se va a poder evitar, pero que creo que plantea una serie de retos que yo invito a muchas personas, sobre todo en la región, a observar, porque creo que es un modelo que se intentará replicar en muchos aspectos y que se está empezando ya a ver y replicar, porque ya empezamos a ver muchos países, Ecuador, Argentina, otros que empiezan a ver estas tensiones entre el Estado y las colusiones entre el Estado, la delincuencia, y como en nombre de combatir esa delincuencia se generan todos esos aparatos de seguridad que terminan luego sirviendo a la propia delincuencia, o que son instrumentos también de incidencia geopolítica por parte de los Estados Unidos, y que es importante observar y poder seguir utilizando como ejemplo de cómo no hacer las cosas, ¿no? O cómo Gracias. Apuntar sobre esas problemáticas, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que nos queda tiempo para una pregunta con respuesta corta. Nuevamente invito a las personas, si quieren hacer alguna, si no, continúo yo, pero dejo 2 segunditos a ver si alguien se anima.
Bien. Como no se animan, pues la cerraré yo. Ya digo, esto es un cierre de respuesta rápida. Y ahí, dado lo que hemos venido hablando, sí quisiera hacerles una pregunta. Si no tienen respuesta, por favor, siéntanse en libertad de cerrar con aquello que crean que se les quedó dentro del tintero. Pero a mí me gustaría, hay uno de los temas que casi que es tabú a nivel mundial en la regulación garantista de inteligencia, que es el software espía, es el malware. Hay tensiones muy importantes a nivel mundial, incluso, o las hubo hace muchos años, de si incluso eso era algo que los estados ni siquiera podían tener. Esa batalla la perdimos y las discusiones ahora es sobre cómo se reglamentaría, pero no hay apenas alguna intento de regulación. Supongo que la respuesta es ninguna, es que en ninguno de los dos casos las reformas han legalizado el uso del software espía por parte del Estado, mucho menos han generado mecanismos de control o de evitar abusos para este tipo de actividades de espionaje. Esa sería mi pregunta. Y si la respuesta va por ahí, por favor también siéntanse en libertad de cerrar como ustedes quieran. Ya nos quedan muy pocos minutos para respetar el tiempo de todas las personas que se nos unieron hoy. Así que cerrémoslo y vamos a cerrar como empezamos. Veridiana, empieza tú, por favor. Dale. Sí, lo que la ley dice muy ampliamente es que el Sistema Nacional de Inteligencia puede hacer uso de técnicas y elementos tecnológicos, softwares y hardwares en el ciberespacio. O sea, es una autorización amplia que incluso en este contexto creo que quizás si trate más específicamente o trate más de lo que llamamos de inteligencia de fuentes abiertas y en el contexto de la región se llama como ciberpatrullaje, pero como si hacer una recolección de todo de lo que está en línea sobre ti es como hacer un patrullaje en la calle, ¿no? Y los gobiernos de la región intentan hacer como un poco este paralelo y no, porque estamos mucho más identificados en las distintas redes sociales o en distintos sitios web y que se pueden acceder por medio de estas tecnologías que son muy distintamente, que es distinto de lo que pasa por un simple patrullaje en la calle. Lo que claro, sí puede cambiar en el momento en que tengamos reconocimiento facial con cruce de bases de datos, incluso en línea con lo que haga las cámaras de reconocimiento facial en la calle, ¿no? Y creo que muchos de los gobiernos piensan o tienen como sueño este futuro quizás. Pero entonces la ley habla muy abiertamente sobre esto. Incluso, no sé, quizás se pudiera considerar que el uso de software espía en este contexto también estuviera cubierto. Pero lo que vemos es entonces una autorización muy general para la utilización o una mención muy general para la utilización de elementos tecnológicos en el ciberespacio para recopilar información, sin ninguno de los controles que acá nosotros hablamos que serían importantes y que la ley no los pone. Muy rápidamente, esta sería mi consideración. Gracias, Veridiana, y muchas gracias por habernos acompañado. Luis Fernando. Sí, yo creo que en el caso de México el tema de spyware en realidad no es como el objetivo de estas reformas. Creo que muchos entes del Estado cuentan con esas herramientas, esas capacidades que han utilizado ilegalmente con absoluta impunidad por muchos años. Entonces no están preocupados tampoco por darse una autorización legal para utilizarlas explícitamente, porque lo hacen, ¿no? Creo que la obsesión es la vigilancia masiva de la población y algunas cosas que no mencioné, que la menciono ahora, que tienen que ver con, además, esta fantasía de la utilización de inteligencia artificial con fines inclusive predictivos. La ley de inteligencia literalmente menciona el procesamiento de todas estas bases de datos interconectadas a través de sistemas de inteligencia artificial y ya en discursos y en mucha documentación y cosas que
dicen funcionarios de gobierno, se deja entrever este discurso de la intención de muy tecnosolucionista de un montón de datos, interconectarlos y que un sistema de inteligencia artificial te diga quiénes son los delincuentes. Eso muy probablemente va a generar una serie de problemas, de personas inocentes, falsos positivos, además de un seguimiento y una vigilancia terrible, que es potencialmente utilizable para fines electorales, para fines represivos, para fines de cooperación internacional para la represión, como el caso de los Estados Unidos, en términos de sus políticas racistas y antiinmigrantes, pero también sus políticas de persecución política que ya existen, pero que se van a ir recrudeciendo y se están recrudeciendo a partir de, por ejemplo, lo que pasó hace un par de días con el asesinato de un influencer de derecha, y como ya hay toda una retórica de grupos de extrema izquierda, es decir, también hay una cooperación para la opresión transnacional y también para la opresión en nuestros propios países, el control político, etcétera. Entonces, yo creo que a mí me preocupa más eso, la proliferación de la vigilancia masiva, e inclusive han utilizado, porque digamos, no han cambiado la Constitución en ese sentido, no pueden eludir la necesidad de un control judicial federal para el acceso a intervención de comunicaciones privadas. Que ellos lo que sí están haciendo es tratar de reinterpretar u ofrecer una reinterpretación del alcance del derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas para que solamente comprenda, como ya bien decía Veridiana, el contenido de las comunicaciones y no el resto de la información. Y lo están utilizando retóricamente para tratar de distraer a la población diciéndole no vamos a conocer tus conversaciones, pero vamos a conocer todo lo demás, tus datos biométricos, qué haces, qué trámites, por dónde pasas, con quién te juntas, todo esto procesado de manera automática en tiempo real por sistemas de inteligencia artificial. Es decir, frente a eso yo le haría el acuerdo al gobierno, te doy mis comunicaciones a cambio de que no tengas todo lo demás, es decir, mucho más invasivo. Pero bueno, no es para minimizar, lo contrario, muy probablemente, les digo, o sea, esta figura que está detrás de todas estas reformas era un operador de Pegasus, tiene vínculos muy claros con también esto también hay un aspecto de negocio también, hay muchas personas, empresas de origen israelí, de origen de otras jurisdicciones, que también están viendo la oportunidad de negocio muy importante en la implementación de estos sistemas. Y que creo que también por ahí hay una avenida de oposición, sobre todo en la medida en que nuestras poblaciones están exigiendo pues la ruptura de relaciones con, por ejemplo, con Israel a partir del genocidio en Palestina, y cómo se está también estas investigaciones, esta información sobre los vínculos comerciales con empresas del sector de inteligencia y ciberseguridad israelí, cuestionar estos vínculos también creo que es una vía de al mismo tiempo solidarizarse con el genocidio y la discriminación y la apartheid en Palestina, con las víctimas de esos crímenes internacionales, pero también de alguna manera hacerle frente a esta afrenta que, insisto, tiene sus motivaciones internas, externas, pero también sus motivaciones comerciales. Hay toda una industria interesada en que nuestros países gasten cantidades exorbitantes de dinero en esos aparatos. Hay mucho campo para la corrupción en esos tipos de contrataciones, y para el negocio privado también. Entonces, es algo que también estaremos dándole pues un seguimiento particular. Y bueno, agradezco mucho la invitación y cuando quieran saber más sobre estos sistemas y cómo se van desarrollando, encantado de dar una actualización de cómo van avanzando la implementación de estos sistemas. Muchas gracias, Luis Fernando. Creo que cerramos con un toque quizás diferente a lo que se esperaba uno de venir a hablar de temas de marcos jurídicos, y es cómo todas estas soluciones pues responden casi que a los sueños húmedos más íntimos del poder, ¿no? Y son un negocio, bueno, y algo interesante, al menos desde Ecuador, que es todavía
funcionan controles judiciales. Veremos si esto es cierto o no. Milton, te dejo y de verdad muchas gracias a todas por habernos acompañado hoy. Espero que hayamos aprendido un poco más de lo que está sucediendo en la región. Muchas gracias, Milton, toda tuya. Mil gracias para todos y seguimos con la tarea de seguir discutiendo y divulgando. Un abrazo y muchas